Pues nada, lo que os decía, esto es para grabarlo íntegro de un tirón y para luego ponerlo tal cual. Entonces os pido por favor que en este caso no interrumpáis, cuando termine de explicar me preguntéis lo que haga falta y demás. Pero eso, por favor silencio, porque aquí no os puedo silenciar ni tal, porque si empiezo a editar el audio y a editar el vídeo, entonces ya no puedo demostrar que es exactamente esto lo que dije, sin ninguna modificación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, os contaba criterios de evaluación y cómo quiero que trabajéis en hoja de cálculo. Bueno, en hoja de cálculo cuídate a todos. En hoja de cálculo, a ver, tenéis que tener clarísimo que una hoja de cálculo no es una calculadora, una hoja de cálculo no es un procesador de textos, una hoja de cálculo no es una tabla. Una hoja de cálculo está pensada para simplificarnos al máximo el trabajo a la hora de hacer cálculos, como su propio nombre indica. Cuando uséis una hoja de cálculo, tenéis que aseguraros que los únicos cálculos que vosotros ponéis, lo único que vosotros ponéis a mano, son los nombres de las cosas y los números relacionados con esas cosas. Yo, por ejemplo, os estoy pidiendo que miréis configuraciones de ordenadores y pongáis el nombre de los componentes y los precios, pues eso es lo único que tenéis que poner. Los totales tenéis que configurarlo para que os lo calcule automáticamente la hoja de cálculo. Si tenéis que ver el precio masiva tiene que calcularlo automáticamente la hoja de cálculo. Cualquier comparación, cualquier ajuste de formato, todo eso tiene que ser automático. Es muy importante, porque una hoja de cálculo funciona que si luego, por ejemplo, yo cambio el precio de un componente, todo lo demás se cambia solo. Si he hecho una gráfica, se cambia sola la gráfica. Si he hecho un cálculo de total, se cambia solo. Si he hecho un cálculo de precio con IVA, se cambia solo. Entonces eso es súper importante porque nos ahorra trabajo. Si vais a usar una hoja de cálculo como si fuera un procesador de textos o vais a usar una hoja de cálculo como si fuera una calculadora, no uséis una hoja de cálculo. Todo esto está para ahorrarnos trabajo. Y para que funcione todo, de manera que yo solo ponga los datos y todos los cálculos los haga el programa solo. Entonces, en general, aquí y cualquier momento en el que uséis una hoja de cálculo fuera, tenéis que tener claro lo siguiente. Primero, cada dato se pone solo una vez. Esto haremos hincapié en la redundancia cuando hablemos también de bases de datos. Pero en hoja de cálculo también es muy importante. Cuando yo cojo y me pongo a poner datos en un procesador de textos, lo normal, o en una imagen o cosa por el estilo, si tengo que poner algo varias veces, lo que hago es copiar y pegar y ponerlo varias veces. Pero en una hoja de cálculo, en una base de datos, no lo hagáis nunca. Porque, repito, esto está pensado para que si algo cambia, se cambie solo. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, un ejemplo de calcular vuestra nota hasta el momento y usemos una hoja de cálculo, tenéis que llevar cuidado de poner cada cosa una sola vez. Y si hace falta un dato en dos sitios, pues simplemente se hace igualando a la fórmula anterior. De tal manera que si yo cambio un dato, todo tiene que cambiar con él. Si un dato lo pongo en dos sitios, cuando ese dato cambie, tengo que cambiarlo dos veces. Y entonces eso da lugar a errores, a inconsistencias. Primera norma, cada dato tiene que estar solo una vez. Segunda norma, cualquier dato derivado, cualquier dato que se calcule a partir de otro, tiene que hacerse con una fórmula. Por favor. Cualquier dato que se calcule a partir de otro tiene que hacerse con una fórmula. Una cosa muy típica que hace la gente cuando no tiene experiencia con hojas de cálculo es decir, por ejemplo, voy a calcular el precio total de algo. Coge una calculadora, suma todos los precios y pone abajo el total. Eso es completamente incorrecto, porque, como he dicho antes, si luego cambia un precio, el total no cambia de forma automática. Y de lo que se trata la hoja de cálculo es de que todo se haga de forma automática. ¿De acuerdo?
Y tercera y última norma, relacionada con las otras dos, no copiéis y peguéis. Si duplicáis un dato, estáis haciendo esto mal o estáis cogiendo un dato que debería ser derivado y pegándolo de otro sitio. ¿Vale? Excepción los datos originales. Si tengo que poner los precios de algo, pues una hoja de cálculo todavía no es lo suficientemente lista como para autocalcular el precio de algo. Pero todo lo demás tiene que autocalcularse. ¿De acuerdo? Las hojas de cálculo son una maravilla. Ya cuando nos pongamos a calcular notas y demás, veremos que además son un gran aliado para cualquier profesor. Y vamos a ver prácticas muy sencillas, pero es importantísimo que hagáis esto así. ¿Vale? Pues terminada la explicación de hoja de cálculo.